¿Qué revela una civilización cuando el castigo no se oculta en la sombra, sino que se ejecuta bajo la mirada ardiente del sol? Así era la justicia en el imperio Yemer, pública, ritual y despiadadamente sagrada. No había rincón oscuro donde esconder la vergüenza, porque el poder de los reyes dioses debía brillar tanto como la luz que caía sobre los templos. El crimen en esta tierra no se pagaba con silencio, sino con exposición. En los mercados y plazas, frente a los muros cubiertos de inscripciones sagradas, el culpable era llevado con las manos atadas y la cabeza inclinada. No se trataba solo de un castigo. Era una lección colectiva, un espectáculo de moralidad y obediencia. Los monjes, los comerciantes, los campesinos y los niños observaban cómo el cuerpo del transgresor se convertía en un ejemplo viviente del orden divino. La justicia Shemer comenzaba allí, donde la vergüenza ardía más que el dolor. El acusado era obligado a arrodillarse bajo el sol tropical, sin sombra, sin agua, sin consuelo. Durante horas, a veces días, su piel se agrietaba, su respiración se volvía pesada, y el sudor se mezclaba con el polvo sagrado del templo. La exposición no era una simple tortura física, era una purificación ritual. Se creía que el fuego del sol expulsaba las impurezas del alma, y que el sufrimiento devolvía la armonía quebrada por el pecado. Pero la exposición no venía sola. Mientras el prisionero soportaba el peso del calor, los guardias reales levantaban la vara de bambú, el instrumento preferido de la corrección. Los golpes caían medidos, simbólicos, calculados con precisión. Nunca buscaban matar. Su propósito era someter. Las varas silbaban en el aire y descendían sobre la espalda, las nalgas o los muslos, zonas donde el dolor era más profundo pero no mortal. Cada azote era una palabra del Estado, un recordatorio de que el orden divino no toleraba desviaciones. Los textos antiguos narran que, en ocasiones, los condenados eran obligados a repetir sus crímenes en voz alta antes de recibir cada golpe. Así, la confesión se unía al castigo en un mismo acto de expiación. Los aldeanos aplaudían, los monjes murmuraban oraciones, y el sol, testigo imparcial, seguía su curso en el cielo. Aquellos que sobrevivían a este ritual rara vez volvían a ser los mismos. El cuerpo cicatrizaba, pero el alma quedaba marcada para siempre. En la cultura Shemer, la dignidad era inseparable del cuerpo. Mostrar el dolor ante los demás equivalía a perder el honor. Por eso, el castigo bajo el sol era más devastador que la prisión o el látigo. Era un despojo de identidad. El individuo ya no era visto como persona, sino como ejemplo, una advertencia encarnada. Bajo la mirada del rey, del clero y del pueblo, el castigado se transformaba en símbolo. Y un símbolo, en el imperio, valía más que una vida. Los ancianos del templo decían que este tipo de justicia, llamada sol y vara, provenía de los tiempos en que los dioses aún caminaban entre los hombres. Para ellos, el dolor no era venganza, sino equilibrio. Cada golpe restablecía el orden cósmico, y cada lágrima era una ofrenda invisible que aplacaba la ira del cielo. El sufrimiento, por tanto, no era considerado una humillación, sino una forma de redención impuesta. A veces, los castigados resistían sin gritar. A esos, el pueblo los observaba con respeto, como si la fortaleza frente al dolor purificara su alma. Pero quienes lloraban, suplicaban o intentaban huir, quedaban condenados a algo peor que el castigo físico: el desprecio social. Ser débil ante la justicia era una mancha que ni el tiempo podía borrar. Cuando el ritual terminaba, el cuerpo del culpable se retiraba del templo con la piel en carne viva, envuelto en silencio. Nadie lo tocaba, nadie lo ayudaba. Su sufrimiento pertenecía al reino de los dioses, no al de los hombres. Al caer la noche, las sombras cubrían las marcas del día, pero el recuerdo de los golpes seguía flotando en la aldea, como un susurro de advertencia. Así se restaura el orden.
El imperio Yemer no necesitaba cárceles para controlar a su pueblo. Le bastaba el miedo. Un miedo sagrado, tejido con el calor del sol y el sonido del bambú al romper el aire. Porque allí, en aquella tierra donde los templos tocaban el cielo, el dolor no era un castigo, era una forma de oración. ¿Qué castigo deja una marca tan profunda que ni el tiempo ni la muerte pueden borrarla? En el imperio Jemer había un tipo de justicia que no solo dolía en la carne, sino que se imprimía en la memoria de todos: la mutilación. Era la forma más visible y cruel de señalar la culpa, el modo en que el Estado y los dioses, a través del rey, marcaban al pecador como un ser separado del resto de la humanidad. Ser mutilado no era simplemente perder una parte del cuerpo, era perder el lugar que se ocupaba en el mundo. La mano que robó, el ojo que observó con lujuria, la lengua que mintió o blasfemó. Cada parte tenía su propio significado moral, y cada corte llevaba consigo una enseñanza. En las plazas, los patios del templo o los cruces de caminos, se realizaban estos castigos ante la multitud. No había rincón donde esconder la vergüenza, porque la vergüenza era el objetivo. Las ceremonias seguían un orden sagrado. Los guardias vestían ropas rituales. Los monjes recitaban himnos y el aire olía a incienso y miedo. En medio del círculo de espectadores, el condenado se arrodillaba. Su delito era proclamado en voz alta por un funcionario, y el verdugo, siguiendo las órdenes de la corte, ejecutaba la sentencia con frialdad. No había furia ni gritos de odio, solo una calma terrible, la calma de los que creen estar cumpliendo con la voluntad divina. Zhou Daguan, el enviado chino que visitó Angkor a finales del siglo XIII, escribió en sus memorias: «Cuando los ladrones son capturados, se les azota. Si el crimen es grave, se les cortan los dedos. No hay médico, el dolor es para toda la vida». Sus palabras no eran exageración, sino reflejo fiel de una cultura donde el sufrimiento no terminaba cuando el cuerpo sangraba. En el imperio Jemer, el dolor era una prolongación de la justicia. Las mujeres recibían castigos diferentes, cargados de un simbolismo cruel. Aquellas acusadas de adulterio, traición o difamación eran sometidas a humillaciones públicas. La cabeza rapada, el rostro marcado con cuchillos, el cuerpo expuesto ante todos. No solo se castigaba el acto, sino la feminidad misma, la honra que debía representar la pureza de la casa. Una mujer con la cabeza rapada no podía casarse, ni ser aceptada en las ceremonias religiosas. Era una sombra viviente, un recordatorio de lo que ocurría cuando alguien rompía la armonía del orden sagrado. Pero detrás de estos actos de crueldad, había algo más profundo que simple venganza. El imperio Jemer no concebía la justicia como castigo humano, sino como equilibrio cósmico. Los reyes gobernaban bajo la ideología del Devaraja, la creencia de que el monarca era la encarnación de lo divino. Así, violar la ley no era un crimen contra el Estado, sino una ofensa contra los dioses. La mutilación, por tanto, no solo purificaba al culpable, restauraba el orden roto del universo. Los templos eran testigos silenciosos de esa creencia. En los bajorrelieves de Angkor, Wat y Bayon, aún se pueden ver figuras de guerreros vencidos con miembros amputados, esclavos arrodillados ante jueces, mujeres llorando con las manos en el rostro. Aquellas imágenes no eran meros adornos, eran mensajes eternos, lecciones talladas en piedra. Cada cuerpo desfigurado era una advertencia, cada cicatriz, una palabra del poder. El castigo, además, no terminaba cuando cesaba el dolor. El mutilado era expulsado del templo y de la comunidad. No podía participar en los rituales, ni recibir bendiciones, ni casarse. La mutilación era también una condena espiritual. Los gemeres creían que un cuerpo incompleto no podía alcanzar la perfección necesaria para reencarnar en una forma superior. Así, el castigo trascendía la vida misma. El culpable era condenado también en su próxima existencia. En los pueblos, los mutilados vagaban por los caminos,
cubiertos con trapos, evitando la mirada de los demás. Algunos se refugiaban en los bosques o en las ruinas de templos abandonados. Vivían de la limosna, temidos y compadecidos a la vez. Los niños eran advertidos: no mires a los que han sido marcados. Su desgracia puede pasar a ti. Así, la mutilación no solo controlaba el cuerpo, sino también el pensamiento colectivo. Nadie deseaba el destino del deshonrado, y el miedo mantenía unido al imperio más que cualquier ejército. El dolor no era un error, era una herramienta. Cada herida tenía una función simbólica, y cada cicatriz contaba una historia de poder. Los Gemeres creían que la justicia debía verse y recordarse, que el castigo tenía que inscribirse en la piel como un libro sagrado. Y así, el cuerpo se convirtió en el soporte más temido de la escritura del Estado. El sol, el bambú y el cuchillo fueron las tres voces de la ley. Ninguna palabra era más clara que una marca en la carne. Ningún decreto más duradero que la pérdida de una mano. El poder, en el Imperio Gemer, no solo gobernaba la vida de los hombres, sino también su forma de morir y de quedar recordados. Cuando el castigo terminaba, el silencio era absoluto. Los tambores dejaban de sonar. Los monjes apagaban el incienso y el pueblo se dispersaba en silencio. Solo quedaba el eco de los gemidos y el olor metálico de la sangre bajo el sol. Para los Gemeres, aquel olor no era repulsivo, era sagrado. Una ofrenda que limpiaba el aire del pecado. Nadie hablaba del mutilado después. Su nombre se borraba de los registros del templo. Su rostro desaparecía de las ofrendas familiares. Era un muerto vivo. Y sin embargo, su existencia servía para mantener la estructura invisible del poder. Porque el miedo, más que la fe, sostenía los cimientos del imperio. El cuerpo era la frontera entre el hombre y el cosmos. Cuando esa frontera se rompía, el rey, como mediador divino, tenía que restaurar el orden con hierro y fuego. La mutilación era, en esencia, una oración ejecutada con un cuchillo. No todos los culpables eran castigados con el látigo o con el cuchillo. Algunos sufrían un destino más silencioso, más cruel que el dolor físico: el olvido. En el Imperio Gemer, ser desheredado era morir sin morir. Era ver cómo la tierra, el nombre y el linaje, todo lo que daba sentido a la existencia, se desvanecían bajo el poder del trono. En una civilización donde la herencia era sagrada, perderla significaba ser expulsado del orden del cosmos. La tierra no era solo propiedad, era el vínculo entre los antepasados y los descendientes. En ella reposaban los huesos de los ancestros, y sobre ella se ofrecían las plegarias al amanecer. Por eso, cuando el rey o los sacerdotes decretaban la desheredación, no solo arrancaban el sustento material, condenaban al alma a la errancia eterna. El castigo comenzaba con una ceremonia pública. En los templos, frente a los monjes y los funcionarios, se leía el decreto que anulaba todos los derechos del culpable. Su nombre era borrado de los registros familiares y de las tablillas de piedra donde se guardaba la memoria del linaje. A veces, los escribas grababan su culpa en las estelas para que quedara perpetuada en la piedra. Así, incluso siglos después, cualquiera que leyera esos textos sabría que aquel hombre o aquella mujer habían sido expulsados de la historia. El caso más célebre fue el de un noble del siglo XII, acusado de traicionar a su señor y de robar tierras consagradas al templo. Su nombre fue grabado en las inscripciones de Prea Khan por orden del rey Jayavarman Sevni. Sus posesiones fueron confiscadas, su familia dispersada y sus descendientes prohibidos de realizar los rituales ancestrales. Aquella sentencia, conservada en piedra, fue más devastadora que la espada. Lo borró de la vida y del más allá. Porque para los Gemeres, la herencia era más que una cuestión de riqueza. Era la única garantía de inmortalidad. Sin tierras, un hombre no podía ser recordado. Sin nombre, no podía ser venerado. Sin descendencia reconocida, no podía recibir las ofrendas que alimentaban su espíritu en la otra vida.
Así, la desheredación equivalía a la extinción espiritual. Los desposeídos no solo eran condenados en la tierra, eran condenados en el cielo. Los textos antiguos describen cómo estos castigos eran ejecutados con una solemnidad terrible. Los jueces del templo levantaban los documentos, los monjes recitaban mantras de purificación, y el acusado debía permanecer inmóvil, en silencio, mientras oía cómo se borraba su linaje. El pueblo asistía, no con júbilo, sino con respeto temeroso. Nadie osaba mirar directamente al desheredado. Su desgracia podía ser contagiosa, como una sombra que mancha a todo aquel que se acerca demasiado. En algunos casos, la desheredación alcanzaba también a los muertos. Las tumbas eran selladas, los nombres borrados de las losas, las ofrendas destruidas. Los descendientes del culpable eran privados del derecho a invocar el nombre del ancestro. Era como si nunca hubieran existido. En una sociedad donde todo giraba alrededor del culto a los antepasados, esta era la forma más absoluta de condena. El simbolismo era claro. Si la mutilación castigaba el cuerpo, la desheredación castigaba el alma. El rey, como de baraja, encarnación del Dios, tenía el poder de decidir no solo sobre la vida, sino sobre la memoria. Y borrar la memoria era el castigo más temido. Un cuerpo mutilado aún podía respirar, un exiliado aún podía recordar. Pero un nombre borrado dejaba de existir para siempre. En las aldeas, los ancianos contaban historias sobre aquellos que habían sido desheredados. Decían que sus espíritus vagaban sin rumbo, incapaces de encontrar el camino hacia el más allá, porque nadie pronunciaba ya sus nombres. Algunos aseguraban oír sus lamentos en los arrozales, entre el murmullo del viento. Eran advertencias vivientes de lo que ocurre cuando el hombre se atreve a desafiar el orden divino. Sin embargo, no todos los castigos provenían del trono. A veces eran los propios templos los que reclamaban justicia. Cuando alguien robaba ofrendas sagradas, mentía ante un sacerdote o defraudaba las donaciones reales, los monjes podían pedir al rey que confiscara sus tierras. Así, la religión y el Estado actuaban como una sola voz. No se castigaba solo la desobediencia, sino la impureza del espíritu. Y cuando la sentencia era pronunciada, el silencio lo cubría todo. El condenado salía del templo con la mirada perdida, sabiendo que no volvería a pisar su hogar. Los campos de arroz que había cultivado, los estanques que había llenado, los muros que había levantado para su familia, todo quedaba bajo custodia del rey. Los vecinos lo observaban alejarse, no con compasión, sino con miedo, porque en un reino donde el poder era sagrado, la desgracia ajena siempre parecía una señal del cielo. Así, la desheredación no necesitaba sangre para destruir. Bastaba una palabra del trono, bastaba una firma del sacerdote. El resultado era siempre el mismo, la desaparición total. En la tierra de los Gemeres, el olvido era la forma más perfecta del castigo. No todos los castigos terminaban con sangre. Algunos comenzaban justo cuando la muerte habría sido una misericordia. En el imperio Gemer, la peor de las condenas no siempre era morir, sino seguir vivo, trabajando hasta que el cuerpo se disolviera en la selva. Era el castigo del exilio del sudor, una sentencia que transformaba a los hombres en sombras, a los criminales en parte de la tierra misma. Los que no eran ejecutados ni mutilados, aquellos cuya culpa merecía sufrimiento prolongado, eran enviados lejos, más allá de los muros de Angkor, a las selvas que respiraban como monstruos verdes. Allí no había jueces, ni templos, ni cánticos, solo el calor insoportable, el zumbido de los insectos y la cadena que unía a un condenado con otro. Los Gemeres habían construido uno de los sistemas hidráulicos más impresionantes del mundo antiguo, embalses, canales y presas que aún hoy asombran a los viajeros. Pero esos milagros de piedra y agua no se levantaron con devoción, sino con dolor. Detrás de cada piedra tallada en Taprom o Preah Khan, había manos atadas, espaldas abiertas, cuerpos febriles bajo el sol, miles de convictos,
prisioneros de guerra y campesinos castigados, fueron condenados a mantener el pulso del imperio a través del trabajo forzado. Los registros de la época mencionan que muchos eran enviados a las orillas del Baray Occidental, un lago artificial que cubría más de 16 kilómetros cuadrados. Allí los hombres cavaban con herramientas rudimentarias, transportaban bloques de piedra sobre troncos y morían lentamente de agotamiento o enfermedad. Las mujeres, en cambio, eran forzadas a cocinar, lavar y cuidar a los monjes que supervisaban las obras. Pero también ellas eran prisioneras, y cada día veían cómo el sudor se convertía en su única plegaria. El calor no perdonaba. La humedad espesaba el aire hasta hacerlo casi sólido, y los mosquitos eran legión. Quienes se negaban a trabajar eran azotados hasta perder el sentido y luego arrastrados por los demás. No había destino más temido que ese: ser olvidado en la selva, condenado a morir lentamente bajo el peso de una piedra sagrada. A veces, los condenados eran encadenados por grupos de 10. Dormían sobre la tierra húmeda, cubiertos de hojas y miedo. Algunos intentaban escapar, pero las selvas eran trampas vivas. Entre los árboles acechaban serpientes, tigres y enfermedades invisibles. Se decía que aquellos que huían acababan devorados o enloquecidos, vagando entre los templos perdidos, susurros humanos entre los ecos del bosque. El castigo del trabajo forzado no tenía duración fija. No existía una fecha para la libertad. Solo los funcionarios del templo o el rey podían conceder el perdón, y este rara vez llegaba. La mayoría moría sin haber vuelto a ver la luz de Angkor. Los cuerpos eran enterrados en fosas comunes, sin nombre ni ceremonia. Pero para los jemeres, eso no era injusticia, era el orden natural. La selva era considerada una extensión del templo, un lugar donde los pecadores pagaban su deuda con el universo a través del sudor y el silencio. Los monjes que supervisaban aquellas obras no lo hacían con crueldad, sino con convicción. Creían que cada piedra colocada por un pecador era un paso hacia su redención. El sufrimiento purifica el alma, decían, y cada gota de sudor borra una mancha del karma. Pero para los condenados no había purificación posible, solo cansancio, solo hambre, solo la certeza de que el día siguiente sería igual que el anterior. El sonido de las herramientas golpeando la piedra resonaba día y noche. Era un tambor constante, un recordatorio del poder del Estado. Los templos crecían, los diques se alzaban, y la jungla devoraba lentamente a los hombres que los construían. Aquellos templos que hoy admiramos, cubiertos de raíces y silencio, son en realidad monumentos al sufrimiento humano. Cada grieta es un suspiro detenido, cada muro, una plegaria de dolor. En los caminos que llevaban a las obras, los aldeanos veían pasar las caravanas de prisioneros. Algunos lanzaban arroz o agua como último gesto de compasión. Otros apartaban la mirada, temiendo que la desgracia fuera contagiosa. Los niños preguntaban quiénes eran, y los padres respondían en voz baja: son los que desafiaron al orden. Nadie quería hablar más. Nadie quería que su nombre fuera pronunciado junto al de los condenados. La selva se convertía en una prisión sin muros, donde los hombres desaparecían poco a poco, tragados por la vegetación y el tiempo. En las noches, los guardias contaban historias de espíritus que vagaban entre los árboles, de lamentos que surgían del barro. Decían que eran las almas de los que habían muerto sin perdón, atrapadas entre el castigo y el descanso. El trabajo forzado no buscaba la redención, buscaba el ejemplo. Era la forma más eficaz de recordar al pueblo que el Estado no solo poseía sus cuerpos, sino también su destino. Quien trabajaba hasta morir, servía al imperio incluso en la muerte, porque su sacrificio mantenía el equilibrio de la gran máquina divina que era Angkor. Y cuando el cuerpo del condenado caía al suelo, exhausto, nadie lloraba. Los monjes simplemente recitaban una oración breve: que su alma sirva a la tierra. Luego, otro ocupaba su lugar y el ciclo continuaba. A veces pienso, escribe el cronista,
que los templos no fueron levantados por arquitectos, sino por el sufrimiento, que el agua que corre por los canales no es lluvia, sino lágrimas de los que nunca regresaron, y que el verdadero precio de la grandeza de los gemeres no está tallado en piedra, sino escrito en la carne de los olvidados. No todos los castigos terminaban con sangre. Algunos comenzaban justo cuando la muerte habría sido una misericordia. En el imperio Gemer, la peor de las condenas no siempre era morir, sino seguir vivo, trabajando hasta que el cuerpo se disolviera en la selva. Era el castigo del exilio del sudor, una sentencia que transformaba a los hombres en sombras, a los criminales en parte de la tierra misma, los que no eran ejecutados ni mutilados. Aquellos cuya culpa merecía sufrimiento prolongado, eran enviados lejos, más allá de los muros de Angkor, a las selvas que respiraban como monstruos verdes. Allí no había jueces, ni templos, ni cánticos, solo el calor insoportable, el zumbido de los insectos, y la cadena que unía a un condenado con otro. Los gemeres habían construido uno de los sistemas hidráulicos más impresionantes del mundo antiguo, embalses, canales y presas que aún hoy asombran a los viajeros. Pero esos milagros de piedra y agua no se levantaron con devoción, sino con dolor. Detrás de cada piedra tallada en Taprom o Preacán, había manos atadas, espaldas abiertas, cuerpos febriles bajo el sol. Miles de convictos, prisioneros de guerra y campesinos castigados fueron condenados a mantener el pulso del imperio a través del trabajo forzado. Los registros de la época mencionan que muchos eran enviados a las orillas del Baray Occidental, un lago artificial que cubría más de 16 kilómetros cuadrados. Allí, los hombres cavaban con herramientas rudimentarias, transportaban bloques de piedra sobre troncos y morían lentamente de agotamiento o enfermedad. Las mujeres, en cambio, eran forzadas a cocinar, lavar y cuidar a los monjes que supervisaban las obras. Pero también ellas eran prisioneras, y cada día veían cómo el sudor se convertía en su única plegaria. El calor no perdonaba, la humedad espesaba el aire hasta hacerlo casi sólido, y los mosquitos eran legión. Quienes se negaban a trabajar eran azotados hasta perder el sentido y luego arrastrados por los demás. No había destino más temido que ese, ser olvidado en la selva, condenado a morir lentamente bajo el peso de una piedra sagrada. A veces, los condenados eran encadenados por grupos de 10. Dormían sobre la tierra húmeda, cubiertos de hojas y miedo. Algunos intentaban escapar, pero las selvas eran trampas vivas. Entre los árboles acechaban serpientes, tigres y enfermedades invisibles. Se decía que aquellos que huían acababan devorados o enloquecidos, vagando entre los templos perdidos, susurros humanos entre los ecos del bosque. El castigo del trabajo forzado no tenía duración fija. No existía una fecha para la libertad. Solo los funcionarios del templo o el rey podían conceder el perdón, y este rara vez llegaba. La mayoría moría sin haber vuelto a ver la luz de Angkor. Los cuerpos eran enterrados en fosas comunes, sin nombre ni ceremonia. Pero para los gemeres, eso no era injusticia, era el orden natural. La selva era considerada una extensión del templo, un lugar donde los pecadores pagaban su deuda con el universo a través del sudor y el silencio. Los monjes que supervisaban aquellas obras no lo hacían con crueldad, sino con convicción. Creían que cada piedra colocada por un pecador era un paso hacia su redención. El sufrimiento purifica el alma, decían, y cada gota de sudor borra una mancha del karma. Pero para los condenados no había purificación posible. Solo cansancio, solo hambre, solo la certeza de que el día siguiente sería igual que el anterior. El sonido de las herramientas golpeando la piedra resonaba día y noche. Era un tambor constante, un recordatorio del poder del Estado. Los templos crecían, los diques se alzaban, y la jungla devoraba lentamente a los hombres que los construían. Aquellos templos que hoy admiramos, cubiertos de raíces y silencio, son en realidad monumentos al sufrimiento humano.
Cada grieta es un suspiro detenido, cada muro una plegaria de dolor. En los caminos que llevaban a las obras, los aldeanos veían pasar las caravanas de prisioneros. Algunos lanzaban arroz o agua como último gesto de compasión. Otros apartaban la mirada, temiendo que la desgracia fuera contagiosa. Los niños preguntaban quiénes eran, y los padres respondían en voz baja: son los que desafiaron al orden. Nadie quería hablar más. Nadie quería que su nombre fuera pronunciado junto al de los condenados. La selva se convertía en una prisión sin muros, donde los hombres desaparecían poco a poco, tragados por la vegetación y el tiempo. En las noches, los guardias contaban historias de espíritus que vagaban entre los árboles, de lamentos que surgían del barro. Decían que eran las almas de los que habían muerto sin perdón, atrapadas entre el castigo y el descanso. El trabajo forzado no buscaba la redención, buscaba el ejemplo. Era la forma más eficaz de recordar al pueblo que el Estado no solo poseía sus cuerpos, sino también su destino. Quien trabajaba hasta morir, servía al imperio incluso en la muerte, porque su sacrificio mantenía el equilibrio de la gran máquina divina que era Angkor. Y cuando el cuerpo del condenado caía al suelo, exhausto, nadie lloraba. Los monjes simplemente recitaban una oración breve: que su alma sirva a la tierra. Luego, otro ocupaba su lugar, y el ciclo continuaba. A veces pienso, escribe el cronista, que los templos no fueron levantados por arquitectos, sino por el sufrimiento, que el agua que corre por los canales no es lluvia, sino lágrimas de los que nunca regresaron, y que el verdadero precio de la grandeza de los Gemeres no está tallado en piedra, sino escrito en la carne de los olvidados. Durante siglos, el imperio Gemer edificó templos que desafiaron el tiempo, presas que domesticaron los ríos y palacios que rozaban el cielo. Pero más allá de las piedras, más allá de los muros cubiertos de musgo, la verdadera obra maestra del poder fue el cuerpo humano, el cuerpo convertido en escritura. En él, los reyes grabaron sus decretos, los sacerdotes inscribieron sus dogmas, y el pueblo aprendió, a través del dolor, la forma visible del orden. La justicia Gemer no se basaba en la redención, sino en el equilibrio. El delito rompía la armonía del universo, y el castigo era el cincel que devolvía la forma correcta al mundo. Cada herida, cada golpe, cada mutilación, eran una línea escrita en la carne que recordaba al cosmos que nada quedaba impune. Para el pueblo, sufrir era pagar. Para el Estado, castigar era sanar. Y así, la sangre se convirtió en la tinta sagrada de un imperio que creía gobernar por mandato divino. En los templos, los relieves aún hablan en silencio. Los muros muestran guerreros derrotados con miembros amputados, campesinos azotados por el sol, monjes que observan sin pestañear mientras se ejecuta la justicia. Nada en esas imágenes es casual, todo es mensaje. La piedra no solo inmortaliza la grandeza de los reyes, sino también la obediencia que exigían. Cada línea tallada en el muro es un recordatorio. La vida del hombre pertenece al orden, y el orden pertenece al trono. Pero la verdadera ironía del poder Gemer fue que, mientras su justicia se erguía sobre el dolor humano, también se sostenía sobre una profunda creencia espiritual. El sufrimiento, decían los sabios, purifica. El dolor no destruye, transforma. Quien sufre por sus faltas renace más cerca de la perfección. Así, incluso el castigo más cruel se envolvía en el lenguaje de la salvación. Nadie era torturado sin razón. Todo acto de violencia debía justificarse con la promesa de equilibrio divino. Los cronistas escribieron que la gente aceptaba esa lógica con resignación. Un ladrón, al ser mutilado, agradecía a los dioses por permitirle pagar su culpa en vida. Una mujer rapada y humillada se convencía de que su vergüenza era parte del designio celestial. En el imperio Gemer, la fe y el miedo eran inseparables. El mismo Dios que otorgaba la lluvia podía ordenar la muerte.
El mismo rey que bendecía al pueblo podía condenarlo al olvido. Con el paso de los siglos, la selva se tragó los templos, y el silencio cubrió las plazas donde una vez resonaron los tambores de la justicia. Pero nada de aquello desapareció del todo. El eco de los castigos, de las oraciones y de los gritos sigue flotando entre las raíces que abrazan las ruinas. Si uno camina al amanecer por los corredores de Angkor Wat, aún puede sentir el peso invisible de aquellos que fueron ofrecidos al orden. Los arqueólogos modernos hablan de piedra y técnica, de arte y arquitectura, pero los templos no solo son monumentos, son reliquias de una moral antigua, una donde el dolor era el idioma del poder. Bajo cada inscripción, bajo cada bloque, descansan los rastros de los hombres y mujeres que sirvieron a un Dios que nunca vieron y a un rey que nunca conocieron. Ellos, los olvidados, son los verdaderos cimientos de la gloria Jemer. El Manusmriti, texto sagrado de la India que los jemeres veneraban, decía: el castigo solo gobierna a todos los seres, y en esa frase se resume el espíritu de toda una civilización. El castigo era el principio y el fin de la justicia, el vínculo entre el cielo y la tierra. Sin él, el caos habría devorado el orden. Con él, el orden se mantenía, aunque costara vidas. La historia juzga con ojos distintos. Desde nuestra distancia, resulta imposible no ver en aquellas prácticas una forma de crueldad. Pero en su tiempo, eran el reflejo de una idea más grande que el individuo: la obediencia como virtud suprema, la armonía como deber absoluto. El imperio Jemer no concebía al hombre como dueño de su destino, sino como un fragmento del cosmos que debía mantener su lugar, aun si para ello debía sufrir. Y sin embargo, algo en esa lógica despierta una extraña fascinación. Tal vez porque, de algún modo, el deseo de controlar, de imponer orden a través del miedo, sigue vivo en nosotros. Cambian los métodos, cambian los instrumentos, pero la esencia permanece: la necesidad de dominar el cuerpo para asegurar la obediencia del alma. Hoy, los templos de Angkor se alzan silenciosos, cubiertos por raíces que los estrangulan como si la selva quisiera borrar la memoria de aquella era. Pero el eco del poder aún se siente. En cada piedra erosionada hay un susurro de autoridad, en cada grieta una cicatriz, y mientras el viento sopla entre las torres y los corredores, parece repetir las palabras de los antiguos: el dolor gobierna, el orden perdura. El cronista que escribió estas líneas, quizá un testigo, quizá un sobreviviente, dejó su última anotación en un trozo de pergamino amarillento. Vi a hombres perder las manos y a otros perder sus nombres. Vi cuerpos quebrarse bajo el sol y almas borrarse bajo el silencio. Pero también vi templos levantarse donde antes solo había selva, y comprendí que el poder no construye sin destruir primero. Ese es el legado del imperio Jemer, un mundo donde la justicia no buscaba redención, sino permanencia, donde el cuerpo humano era la moneda con la que se pagaba la estabilidad del cosmos. Y ahora, siglos después, contemplamos sus ruinas con asombro y horror, incapaces de decidir si admiramos su grandeza o lamentamos su crueldad. Porque toda civilización, incluso la más brillante, es también un espejo de sus sombras. ¿Qué nos dice a nosotros, herederos de otras violencias, este pasado de dolor ritualizado? Quizás que el poder, sin compasión, siempre se disfraza de justicia, y que mientras existan hombres dispuestos a sufrir en nombre del orden, los ecos del imperio Jemer nunca se apagarán del todo. El viento sopla sobre las piedras y las raíces tiemblan. La selva guarda silencio. El cuerpo del imperio duerme, pero sus cicatrices siguen vivas. Y tú, que has escuchado esta historia, dime, ¿crees que la violencia puede traer justicia? ¿O solo nos recuerda que el miedo, una vez más, gobierna a los hombres? Comparte tu pensamiento en los comentarios. Habla de lo que sientes al oír estos ecos del pasado, porque el silencio
cuando se comparte, puede transformarse en memoria. Y solo la memoria puede evitar que el castigo vuelva a escribirse en nuestra propia piel.